Muy bien, estamos al aire. Que el Señor te bendiga una vez más, mi hermano. Gracias por la oportunidad que nos das de entrar a tu hogar. Gracias por el tiempo que has decidido tomarte para tener un estudio junto con nosotros en el libro de Daniel. Va a ser seguramente una bendición la que el Señor nos va a dar en este día. Ahora vamos a pedir al Señor que nos guíe a través de su Espíritu Santo, porque la palabra siempre debe ser estudiada en conjunción con el Señor, porque Él es el autor. Vamos a orar. Querido Padre, te damos las gracias por la oportunidad que nos das de aprender de tu palabra, de aprender de tu carácter, de aprender, Señor, de los eventos que tomarán causa muy pronto. Señor, ayúdanos a utilizar tu palabra para que nuestra vida sea transformada. Ayúdanos, Señor, a confiar que tú estás en el control de todo. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hermanos, y como lo dije en mi oración, el estudio que vamos a tener hoy nos va a mostrar una vez más que Dios está en el control de nuestras vidas, está en el control de la historia de este mundo. Ayer estudiamos el libro de Daniel también, pero el capítulo 2. Hoy vamos a estudiar el capítulo 1. La razón por la que decidí hacer esto es porque en Daniel capítulo 2 podemos ver claramente cómo Dios es quien dirige la historia, cómo Dios es quien permite, quien pone reyes, quien hace y quien delimita y pone las limitaciones a los reyes de este mundo. Por eso quería establecer ese fundamento de que la palabra de Dios es segura, de que podemos confiar que lo que ha estado escrito es verdadero. Ahora vamos a estudiar el libro de Daniel, pero el capítulo 1. Si tú no pudiste o tú no tuviste la oportunidad de estudiar el capítulo 2, este sermón va a estar allí en nuestra página de la Iglesia Nueva Esperanza. Puedes tú tomar el tiempo también en otra ocasión para ver este sermón. Hoy vamos a comenzar con el capítulo 1 de Daniel. Y hay una cosa muy importante que me gustaría que entiendas acerca de el libro de Daniel y en general de toda la Biblia. Lo mencionamos ayer. La Biblia está escrita en ciclos. La Biblia se repite. Las historias se repiten con un propósito, que entendamos que estos principios del ser humano son principios eternos, que son los principios que Dios nos ha dado. Los principios de la vida, los principios de la obediencia. Estas historias, hermanos, nos muestran que es solamente a través de la confianza en la palabra de Dios, en sus mandamientos, que el hombre puede tener vida. ¿Ok? Ahora vamos a ver a través de este estudio cómo Daniel y sus amigos, a través de la confianza que ellos tuvieron en la palabra de Dios, también fueron capaces de mantenerse firmes en medio de la incredulidad y en medio de un reino que aparentemente estaba en su contra. Un principio que debemos entender, hermanos, es el que está en Eclesiastes capítulo 1, versículo 9. Note lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que ha sido hecho. Y nada hay nuevo debajo del sol. Hermanos, ¿qué quiere decir esto? Lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que aquellas cosas que sucedieron en el pasado son las mismas que van a suceder en el futuro. ¿Adivine qué? El libro de Daniel, especialmente en el capítulo 1, nos muestra una clara ilustración acerca de lo que ocurrirá en el futuro, específicamente en relación con su pueblo. Si tú quieres conocer cuál es el pueblo verdadero de Dios, te recomiendo que estudies el capítulo 1 de Daniel. Ahora, simplemente yo te voy a dar una ayudada para que sea un poquito más sencillo. Vamos al libro de Daniel, capítulo 1, versículo 1. Nota lo que la palabra de Dios dice. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y dice ahí, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Hermanos, una vez más podemos ver a través de su palabra que es Dios quien está a cargo de la historia. Ahora, hay una cosa muy importante que debemos aclarar aquí. No es necesariamente la idea de que Dios está en el control de la historia, que quiere decir que Dios infringe dolor a su gente. No quiere decir que Dios es el causante de esta maldad que ocurre en este mundo. Simplemente quiere decir que Dios tiene el poder para limitar el poder del mal. Y también tiene el poder para retirar su protección de sus hijos.
Y como Él tiene el poder de hacer esto, hermanos, la Biblia muestra esto como su voluntad. Pero no confundamos esta idea, hermanos. El Señor ama a su gente, el Señor te ama a ti, me ama a mí, el Señor no quiere que suframos. Y es por eso que estas historias están ahí, para que nosotros aprendamos cómo vivir una vida de protección en el Señor. Ahora, la Biblia nos dice claramente que el Señor permitió que la destrucción llegara a Judá por la desobediencia a sus mandatos. Eso es claro cuando nosotros leemos la historia de este reino. Y hermanos, una de las cosas también que nos muestra la palabra de Dios es que cuando el rey de Babilonia destruyó a estos israelitas o destruyó su pueblo, efectivamente o definidamente podemos decir ocurrió una gran tribulación en el pueblo de Dios. ¿Por qué digo esto? Este pueblo de Jerusalén, el pueblo de Judá o el pueblo de Israel, estaba pensando que nunca ellos serían destruidos como nación. Ellos tenían la seguridad de que Dios los había escogido como pueblo y nunca pensaron que su pueblo sería llevado cautivo. Ellos pensaron que su pueblo se volvería gobernante de este mundo. Imagínese usted cuando el pueblo de Israel es llevado cautivo. Este pueblo efectivamente pasó por una gran tribulación, por un gran chasco. Así que la primera parte del análisis es esta, hermanos. Este es un grupo de gente que sale de un gran chasco, de una gran tribulación. Ahora, yo le dije que lo que se ocurrió en el pasado va a repetirse en el futuro. Quiero mostrarle el libro de Apocalipsis para que vea cómo esto va a volver a repetirse. Note lo que dice Apocalipsis 7:14. Estos, hablando de aquellos que han salido que han obtenido la victoria, dice, son los que han salido de esta gran tribulación. El mundo o la Biblia nos muestra que en el mundo habrá una gran tribulación, especialmente sobre los hijos de Dios. Serán perseguidos, serán atacados, pero finalmente aquellos que han confiado y han sido leales a Dios saldrán de esta gran tribulación victoriosos, hermanos. Vamos a ver lo que dice Daniel 1:3. Note, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, de aquellos que fueron cautivos, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía. Y note usted lo que dice aquí, hermanos. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. ¿Ok? ¿Por qué digo y por qué enfatizo esta palabra entre estos? Muy sencillo, hermanos. Porque si la Biblia nos dice que este grupo estaba entre estos, esto implica que este es un grupo, es una minoría que está entre una mayoría. Lo voy a poner de una manera más fácil, hermanos. Este grupo que la Biblia menciona, dice, entre estos, Misael, Ananías, Azarías y Daniel, es el grupo que Dios menciona como un grupo fiel a través del libro de Daniel. Este grupo, hermanos, es un pequeño remanente, un pequeño grupo que parece mantenerse fiel en medio de las circunstancias. Podemos ver que no fueron los únicos que fueron llevados al palacio, pero entre estos había un grupo remanente fiel que se mantuvo fiel a los mandamientos de Dios. Hermanos, el libro de Apocalipsis nos muestra que esto mismo ocurrirá en el futuro. Note, Apocalipsis 12:17 nos habla acerca del dragón. El dragón es Satanás. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Y la mujer en la palabra de Dios representa una iglesia, según el libro de Efesios, capítulos 5 y 4. Y dice, y se fue a hacer guerra contra el resto. Esta palabra resto, mis hermanos, es una palabra que puede ser traducida como remanente. En otras palabras, el dragón Satanás fue a hacer guerra contra los descendientes de la iglesia, contra su remanente de ella. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hermano, usted puede ver claramente lo que la palabra de Dios dice. El pueblo de Dios del tiempo del fin es una minoría. Es una minoría que se mantiene fieles a los mandatos de Dios.
Y note algo que ellos están intentando hacer con el pueblo de Dios. Ellos están tratando de cambiar su identidad, están tratando de cambiar su ideología, su cultura, su lenguaje, la manera como ellos se comportan, porque es precisamente lo que Satanás quiere hacer contigo, mi hermano. Satanás quiere atraerte a su cultura, quiere enseñarte su lenguaje. Hay un lenguaje del mundo y hay un lenguaje de Dios. Hay una vestimenta del mundo y hay una vestimenta de Dios. Hay una comida del mundo y hay una comida de Dios. Hay un comportamiento del mundo y hay un comportamiento de Dios. Ahora, note este versículo que le voy a mostrar, hermanos. Daniel 1:7 dice, a estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Los babilonios, hermanos, tenían dioses. Y estos nombres que ellos dieron a los israelitas tenían como el propósito de dar adoración a los dioses babilonios. Por ejemplo, el nombre de Belsasar significa aquel que adora Abed-nego, aquel que adora al dios Nego. Había un dios en ese entonces. Todos estos nombres son símbolos de la adoración a sus dioses. Ahora, ¿qué significarían entonces los nombres de los israelitas? Bueno, hermanos, Daniel significa Dios es mi juez. Ananías significa Dios es misericordioso. Misael significa quien pertenece a Dios o quien es como Dios, es como una exaltación al nombre de Dios. Y Azarías significa Dios ayuda. Note usted, hermanos, que todos en sus nombres tienen el nombre de Dios. En la palabra, hermanos, el nombre de una persona estaba conectado con su carácter. Cuando un padre hebreo ponía un nombre a su hijo, ellos ponían un nombre esperando que el hijo desarrollara ese carácter, en su vida. Y hermanos, era precisamente lo que estos jóvenes estaban representando en su vida. El nombre de Dios. Y saben ustedes, hermanos, el carácter de Dios, ¿dónde se escribe? En la mente. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Ellos tenían el carácter de Dios escrito en su mente. Ellos tenían el nombre de Dios escrito en su mente. Cada decisión que ellos hacían, ellos pensaban primero en si esto era correcto delante de Dios. Ellos pensaban si realmente lo que estaban haciendo le agradaba a Dios. Y hermanos, habemos muchos de nosotros que realmente no nos importa lo que hacemos. Realmente no nos importa a quién afectamos. Realmente no nos importa mientras lo único que afectemos sea nuestra persona. Hermanos, recuerde que la palabra de Dios dice que nuestros cuerpos no son de nosotros, son de Dios. Él pagó por nuestra vida. Ahora, note usted, hermanos, que este remanente, según el análisis que estamos haciendo, tiene el nombre de Dios escrito en su carácter, en su mente. Ahora quiero mostrarles cómo en Apocalipsis 14, versículo 1, la Biblia nos muestra que va a haber un grupo de Dios, un grupo verdadero, que efectivamente también cumplirá con esa característica. Apocalipsis 14, 1 dice, después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él, el nombre de Dios, y el de su Padre escrito en su frente. Hermanos, esto no quiere decir que ellos tenían un tatuaje. Esto es un lenguaje simbólico que nos muestra que en el tiempo del fin, aquellos escogidos de Dios son aquellos que tendrán el carácter de Dios firmemente impregnado en su mente. Aquellos que actuarán como Dios, que hablarán como Dios, que vivirán como Dios, que caminarán como Dios, porque tienen el carácter de su Padre. Daniel 1:8 nos dice aquí lo que Daniel y sus amigos propusieron en su corazón, dice. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Hermanos, esto es muy importante. La Biblia nos muestra a Daniel como un hombre de fe, como un joven de fe. La Biblia nos dice que él se propuso. Él decidió tomar una decisión para el Señor. Esa palabra propuso es una palabra que se puede traducir como determinar. Él fijó en su mente, hermanos, la decisión que él había hecho por el Señor. Y eso es lo que quiere el Señor de ti y de mí. Que nosotros tomemos una decisión determinada para quién vamos a seguir, hermanos.
Voy a mostrarles un texto que encontré que nos muestra algo muy interesante acerca de lo que significa el sello de Dios en nuestra mente. Es como si Daniel hubiese puesto ese sello de Dios en su mente. Note lo que la palabra de Dios, lo que este texto dice. No se trata de un sello o una marca que se pueda ver, sino un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los sellados son inconmovibles. En la Biblia se nos muestra que en el tiempo del fin Dios va a sellar a su gente, va a poner un sello en la mente, hermanos. Esto quiere decir que va a poner una decisión definitiva en la mente de las personas. Ellos tomarán definitivamente la decisión de seguir a Dios y nunca volver atrás. Ellos tomarán la decisión de nunca volver a pecar en su vida, porque saben que el pecado es ajeno a todo lo que tiene que ver con Dios. Hermanos, es posible vencer, no en nuestras propias fuerzas, pero en las fuerzas de Cristo Jesús nuestro Señor. Apocalipsis capítulo 7, versículo 3, nos habla acerca de esto que va a ocurrir en el tiempo del fin. Note, no hagáis daño a la tierra, Dios dice a sus ángeles, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Sabe, hermanos? La única razón por la que este mundo no ha sido destruido es porque Dios está esperando de a ti y está esperándome a mí. El Señor está queriendo poner su sello en tu mente. El Señor está queriendo poner su carácter en tu vida para que nunca más vuelvas a esa vida de pecado. Lo único que tienes que hacer, hermano, es permitir que Él lo haga. Es pedirle en oración que Él venga a tu corazón. Él está dispuesto a cambiar tu vida. Él está dispuesto a darte una vida nueva. Solamente si tú lo permites. Entonces, hermanos, según el análisis, hay un afianzamiento en la verdad. Vamos a hacer un resumen aquí. Este grupo sale de una gran tribulación. Es un grupo que se convierte en un remanente, porque no todos son salvos. Este remanente tiene el nombre de Dios inscrito en su mente. Y también hay un afianzamiento en la verdad. Toman una decisión definitiva. ¿Qué sigue sucediendo? Daniel 1:8 dice: pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligara a Daniel a contaminarse. ¿Con qué? Con la comida del rey. Recuerde que la Biblia dice que había vino y había, por supuesto, comida que la Biblia señala como inmunda, que no es apropiada para el cuerpo. Daniel dijo: yo no quiero contaminarme con esa comida. Él entendía el principio de que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Él comprendía que Dios puede comunicarse con una mente limpia de una manera sencilla y simple. Él comprende que el templo que tenemos nosotros no es de nosotros, es de Dios, y por tanto debemos cuidar de Él. Y dice la palabra de Dios que Dios puso en gracia a Daniel y en buena voluntad con el jefe de los eunucos, aquella persona que estaba a cargo de ellos. ¿Y qué pasó? El jefe de los eunucos no está muy convencido de la idea de Daniel de no comer de la comida del rey. Primero porque esta comida era la mejor comida que se le podía ofrecer a cualquier ser humano en el concepto que ellos tenían. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor, el imperio de Babilonia, era el imperio más grande en ese tiempo. Ahora imagínate los manjares que se pusieron delante de Daniel. Evidentemente, la idea de que la comida del rey no era apropiada para su cuerpo no resultaba una idea apropiada para el jefe de los eunucos. Por supuesto, también porque dice ahí, vamos a leerlo, dice: temo, dice el jefe de los eunucos, a mi señor, el rey. ¿Ok? Note usted esa palabra, temo a mi señor, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. ¿Ok? Note usted lo que dijo este hombre, hermano. Este hombre no cree en la idea de una dieta diferente, primero que nada. Él no cree que la dieta que Daniel está proponiendo es una dieta mejor que la dieta del rey. Pero hermanos, debemos entender un principio fundamental aquí. Que lo que es bueno para el mundo no siempre es bueno para los hijos de Dios. Que lo que el mundo cree que es bueno para su organismo no siempre es lo que es realmente, de acuerdo a la palabra de Dios. Nuestro fundamento, hermano, no es lo que el mundo dice, es la palabra de Dios. Dios es quien nos creó, no el ser humano. Por eso debemos atender lo que el Señor nos ha dicho. Ahora, si usted siguió el versículo que ahorita leímos, la Biblia dice que este hombre temía a su rey.
y que pensó que si no le daba gloria a su rey, el juicio iba a caer sobre él, lo iba a condenar. Hermanos, parece que esto es una repetición de lo que el libro de Apocalipsis nos llama a hacer. Es una repetición, hermanos, de lo que Daniel estaba tratando de decirle al jefe de los eunucos. Era precisamente la razón que el jefe de los eunucos temía, la misma que temía Daniel de su Dios. La misma razón por la que Daniel no quería comer de esa comida, hermanos. Era porque Daniel temía a su Dios. Quería darle gloria. ¿Por qué? Porque Daniel, Dios era su juez. Dios es el juez verdadero, hermanos, no el rey. Por tanto, hermanos, punto número 5, temen a Dios y le dan gloria, pues Él es juez. Hermanos, la palabra de Dios nos dice que este mensaje volverá a repetirse en el tiempo del fin. Este mensaje volverá a repetirse para que todos aquellos que estén entre dos decisiones puedan tomar una decisión definitiva. Apocalipsis 12:7 nos dice, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Hermanos, esta es una exhortación para que tú y yo temamos a aquel que nos ha creado, no al mundo. No al mundo, hermanos. El Señor te ha pagado por precio, el precio de su sangre. Ahora, hermanos, vamos a seguir leyendo. Daniel 1-11 dice, entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. ¿Ok? Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días, la palabra de Dios dice, pareció el rostro de ellos mucho mejor. La dieta de Daniel funcionó, hermanos. La dieta de Daniel parecía ser mucho mejor que la dieta del rey. Dice que su rostro estaba más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Entonces, Belsasar tuvo que tomar una decisión. Note la decisión que tomó. Así pues, Belsasar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber, y les daba ¿qué? Y les daba legumbres. Legumbres, hermanos. Esta idea, hermanos, de que es mejor comer vegetales, frutas y cereales, no es la idea de la Comisión de Salud, ¿ok? No es la idea del doctor que nos ha dado esta dieta. La verdadera dieta, hermanos, la dieta que Dios ha dado es la dieta que Él nos dio desde el principio. Esta es una idea divina, hermanos, no es una idea del mundo. Una dieta que está más apegada a los principios de la naturaleza, es una dieta mucho mejor y más saludable. Y como consecuencia, hermanos, vamos a ver lo que hizo Dios en la vida de estos jóvenes. Daniel 1:17. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Hermanos, si tú quieres ser más inteligente, la Biblia te está dando aquí el principio. Cuida de tu cuerpo, pon en él lo que es más saludable. Si tú quieres tener sabiduría, cuida de tu cuerpo, cuida de tu mente. Todo aquello que tú introduces en tu cuerpo afecta directamente las cosas que tú piensas. Por eso es que el llamado en el tiempo del fin es a dar honra y gloria a Dios. El punto número 6 es que este grupo obedece las leyes de salud que Dios ha dado, hermanos. Y vamos a ver cómo esto se va a repetir en el tiempo del fin. Ustedes vieron que en Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, este es Apocalipsis 14, versículo 7. Nos dice, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Hermanos, darle gloria a Dios no solamente significa arrodillarse y levantar las manos, ¿ok? Darle gloria a Dios tiene que ver más con la manera en que nosotros vivimos. Note lo que la Biblia dice en Corintios 10:31. Así pues, si coméis o bebéis o haced cualquier otra cosa, hacedlo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Hermanos, la razón por la que Daniel y sus amigos obtuvieron una bendición está directamente relacionada con el trato que ellos dieron a su cuerpo. Y esto, hermanos, es sentido común.
Esto es sentido común. No tenemos que entrar en debates que son innecesarios acerca de la importancia que es poner en nuestro cuerpo lo mejor que tenemos a disposición. Eso es sentido común y cualquiera lo puede entender, hermanos. Ahora, Daniel 1:17 nos dice que Dios agregó ciertas bendiciones a la vida de Daniel. Dice que Daniel tuvo entendimiento en toda visión y en sueños. ¿Ok? Eso hace a Daniel un profeta. Quiere decir, hermanos, que en el remanente que Dios sacó del pueblo de Israel y que llegó a Babilonia, entre ellos, la palabra de Dios dice que Dios dio el espíritu de la profecía, y es el punto 7 que quería mostrar. Dios dio a su pueblo el espíritu de la profecía. Quiere decir, hermanos, que en el tiempo del fin habrá un pueblo de Dios que cumpla con estas características. Un grupo que sale de la gran tribulación. Un grupo que se convierte en un grupo remanente, porque no todos serán fieles al Señor. Un grupo que tiene el nombre de Dios escrito en sus mentes, su carácter. Un grupo que ha afianzado en la verdad, que tiene el sello de Dios. Un grupo que teme a Dios y le da gloria a Dios con su cuerpo. Por eso ellos obedecen las leyes de salud. Y finalmente, un grupo que tiene en su medio el espíritu de la profecía. Ahora, Apocalipsis 12:17, hermano, nos habla de esto. Note lo que dice la Biblia. Entonces el dragón, recuerde que el dragón es Satanás, se llenó de ira contra la mujer, la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto, el remanente de la descendencia de ella. ¿Los que qué? Los que guardan los mandamientos de Dios. No los 10 mandamientos, hermanos, no los 8 mandamientos o los 7 mandamientos, no los 9 mandamientos, los 10 mandamientos. Usted puede ir al libro de Éxodo capítulo 20 y leer ahí cuáles son los 10 mandamientos, ¿ok? Pero dice además la Biblia que ellos tienen el testimonio de Jesús. Según Apocalipsis 19:10, la Biblia nos enseña, hermanos, que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Y en un sentido aún más profundo, nos muestra que aquellos que viven en el tiempo del fin vivirán con el testimonio de Jesús, quiere decir la vida de Jesús. Ellos serán un reflejo perfecto de la vida de Jesús. Hermanos, vamos a leer la parte final de esta historia. En Daniel 1:18, la palabra de Dios nos dice: pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen. Recuerden que Daniel y sus amigos estaban en entrenamiento. La Biblia nos dice en el versículo 18, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como ¿quién? Como Ananías, como Daniel, Misael y Azarías. Era un pueblo diferente, hermanos. Era un grupo diferente. ¿Por qué? Porque eran fieles a los mandatos del Señor. Eran fieles, hermanos. Y dice ahí en la palabra de Dios, versículo 20, en todo asunto que el rey los consultó de sabiduría e inteligencia, los halló 10 veces mejores que todos los magos astrólogos que había en su reino. Y hermano, ¿sabe usted por qué creo que ellos eran 10 veces mejores que todos los demás? La respuesta es muy sencilla, hermanos, creo yo. La respuesta es porque ellos confiaban en los 10 mandamientos de Dios. Esa es la única manera, hermanos, que podemos ser 10 veces mejores que el mundo. Si confiamos en los 10 mandatos, en los 10 mandamientos, en los 10 principios que el Señor ha dejado para nosotros. Y la Biblia dice que así pues estuvieron delante del trono del Rey. En otras palabras, ellos están puestos de pie delante del trono del Rey. Cuando usted va al libro de Apocalipsis, se va a dar cuenta de algo muy interesante acerca de esto, hermanos. Porque en el tiempo del fin también habrá hombres y mujeres fieles al Señor, obedientes a sus 10 mandamientos, que estarán delante del trono de Dios. Note lo que dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 7, versículo 15. Dice, por esto, hablando de aquellos que son victoriosos en Cristo Jesús, están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Hermanos, esta es una de las promesas más grandes que el Señor nos ha dado a ti y a mí. El Señor promete que aquellos que han sido fieles como Daniel y sus amigos, aquellos que han ido a través de esta gran tribulación, aquellos que han decidido afianzar su vida en los mandatos de Dios, aquellos que han decidido poner el carácter de Dios en sus mentes y caminar en sus pasos,
aquellos que han decidido obedecer los mandatos de Dios en el cuidado de sus cuerpos, aquellos que han tomado la decisión de seguir a Cristo Jesús sin importar las consecuencias, aquellos, Dios promete que van a estar delante del trono de Dios. Hermano, ¿no crees que esto es una promesa que deberíamos tomar en cuenta? Porque en el tiempo del fin, hermanos, solamente va a haber dos grupos. Aquellos que sean destruidos por su iniquidad y que sean muertos. Y aquellos que la Biblia declara estarán de pie delante del trono de Dios. A mí me gustaría que tú fueras uno de estos que van a estar delante de pie. A mí también me gustaría ser parte de aquellos que van a estar delante del trono de Dios. Y el mensaje es claro, hermanos. La dirección es clara. Debemos ser fieles a los mandatos de Dios. La protección de Dios está a nuestro alcance, hermanos. Y el Señor quiere y desea tener esa relación contigo y conmigo. Que el Señor te bendiga. Vamos a hacer una oración y a pedir que el Señor nos acompañe. Querido Padre que estás en el cielo, gracias porque tu palabra, Señor, es clara. Gracias porque a través de tu palabra podemos darnos cuenta que tú tienes un pueblo, que tú tienes un grupo de personas, un remanente, que obedece tus mandamientos, que ha decidido caminar en tu palabra, que ha decidido obedecerte y darte gloria en cada aspecto de su vida. Padre Santo, nosotros queremos ser parte de ese pueblo. Queremos ser parte de este grupo que ha decidido mantenerse fiel en medio de las circunstancias adversas. Padre, pedimos de tu protección, pedimos de tu ayuda, pedimos de tu dirección. Y pido, Señor, que tú des una bendición a todos aquellos que decidieron permanecer hasta el final de esta presentación. Te lo pido, Señor, en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, los esperamos mañana a la misma hora para que podamos seguir aprendiendo acerca de estos temas que son tan importantes en nuestra vida y aprendamos cómo podemos un día estar en la presencia de Dios. Que el Señor te bendiga a ti y a tu familia. Amén.